Espero que se escuche. Muy buenos días a todos. El Colegio de Sinaloa les agradece su asistencia al programa Ciencia en Directo. Estamos en la conferencia Nanoquímica en busca de los materiales prometidos, que nos va a compartir la doctora María del Pilar Carreón Castro, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, a quien le damos una cordial bienvenida. En la moderación de esta actividad está el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica del Colegio de Sinaloa. Les comentamos que esta actividad se está transmitiendo en vivo por Facebook y también de forma diferida la tendremos en el canal de YouTube institucional. Y de forma muy sintética quiero presentar la trayectoria curricular de la doctora María del Pilar Carreón Castro. Ella estudió la licenciatura en Química en la Facultad de Química de la UNAM. Posteriormente realizó la maestría en Química Analítica y su doctorado en Físico-Química, ambos del posgrado en Ciencias Químicas también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto de Física y Química de Materiales en Estrasburgo, Francia. Es investigadora en el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde actualmente funge como directora de este instituto. Fundó el laboratorio de nanopelículas, centrando su investigación en el desarrollo de nuevos materiales para su aplicación en celdas fotovoltaicas y OLEDs. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Bienvenida, doctora Pilar, y voy a ceder el uso de la voz al maestro Barajas, quien nos va a compartir un mensaje del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza. Gracias por su amable presentación, maestra Guerrero, nuestra directora de editorial de comunicación y editorial. Pilar, muy buenos días, tengas desde la Ciudad de México y desde acá, desde Culiacán, te saludamos con gusto. Buenos días. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, queremos darte la más cordial de las bienvenidas el día de hoy a ser parte de este programa Ciencia en Directo que hemos mantenido en conjunto con la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. Todos los que orgullosamente colaboramos en el Colegio de Sinaloa te damos la bienvenida. Y a nuestra amable audiencia les comentamos que los chats van a estar abiertos al final de la intervención de la doctora Carrión para las posibles preguntas o dudas que tengan al respecto. Adelante, Pilar, la voz es tuya. Muchísimas gracias, pues muchas gracias, maestra Trinidad, por la presentación. Y bueno, pues también, maestro, le agradezco muchísimo esta amable invitación. Realmente me siento muy, muy honrada por esta invitación para poder platicar con ustedes, con todo su público y compartir un poquito de mi quehacer científico. Así es que bueno, estoy muy honrada y bueno, pues desde la Ciudad de México les mando muchos saludos. Bien, pues voy a compartir mi pantalla para la presentación. Y justo el día de hoy quiero compartir un poquito de lo que he estado realizando en los últimos años. Y bueno, siempre cuando uno piensa en un título llamativo, a mí se me ocurrió esta la parte de En busca de los materiales prometidos. Y es que justamente cuando los que hacemos química tenemos esta facilidad, no siempre, ¿verdad? La química a veces no siempre se deja, a veces planteamos algo, pero bueno, siempre estamos tratando de buscar materiales que tengan toda una serie de propiedades que los haga potencialmente útiles en una serie de aplicaciones. Actualmente, si estamos viendo un poquito estas intersecciones que se han dado entre la física, la química, la biología y la ciencia de los materiales, podemos ver que justamente la química supramolecular, materiales supramoleculares o polímeros funcionales caen justo en la parte que hemos llamado como nanociencia, donde podemos ver que justamente esta intersección que podemos tener entre la física, la química y las ciencias de la materiales o biología nos abre toda una serie de aplicaciones que nos permite pensar en cómo diseñar materiales para poder ir pues de alguna manera innovando en toda una serie de aplicaciones. Cuando pensamos en lo que es nanociencia y nanotecnología, primero sería justamente definir qué vamos a
entender por nanociencia y será justamente el estudio de las propiedades de estructuras moleculares a una escala nanométrica, mientras que la nanotecnología será justamente ya el diseño, la creación y sobre todo la aplicación de estos materiales funcionales para poder obtener dispositivos y toda una serie de sistemas moleculares donde vamos a tratar de controlar justamente la materia en esta escala nanométrica, pero lo que es más importante es que justamente en esta escala nanométrica vamos a estar viendo que una serie de propiedades físicas, químicas o biológicas van a observarse a esta escala nanométrica, mientras que a escala macro no se tienen, entendiendo por una escala nanométrica de hasta 100 nanómetros, más o menos por convención. Si vemos en lo que sería la parte de la innovación nanotecnológica, lo que podemos ver, perdón, ahí se me fue un acento, una disculpa, justamente lo que podemos ver es que la nanotecnología puede verse como una segunda revolución industrial, donde el crecimiento en las innovaciones crece de manera exponencial y bueno, realmente si ustedes revisan la bibliografía en esta área, si no hacen su búsqueda bibliográfica al menos 2 veces a la semana, se darán cuenta que son cada vez más los artículos en esta área. Es muy difícil estar viendo todo lo que se genera porque es un campo donde hay muchísima innovación. Podemos entender que justamente la nanotecnología va a tener un impacto, está teniendo ya un impacto similar o incluso superior al producido por el automóvil y la computadora personal, donde vamos a ver justamente qué pasa en la escala normal y en lo que llamamos nanoescala. Vamos a definir que en la parte de la nanotecnología vamos a ver reglas diferentes. No vamos a tener las mismas, en esta escala de hasta 100 nanómetros, no vamos a tener las mismas propiedades que observamos. Y justamente lo que vamos a hacer es que mucha de la investigación actual está diseñada para poder obtener primero un mejor entendimiento de cómo se comporta la materia en esta escala, pero sobre todo las aplicaciones que podemos obtener con esta serie de materiales en la escala nanométrica. Si comparamos justamente la nanoescala con la escala normal o macro, las propiedades y características de los materiales, tales como por ejemplo la fuerza, conductividad, reactividad, van a diferir mucho, sustancialmente entre la nanoescala y la macro. Por ejemplo, aquí les muestro los nanotubos de carbono que se han estudiado de una manera muy recurrente. Podemos decir que estos son 100 veces más fuertes y mucho más ligeros que el acero. Si vemos el impacto de la nanotecnología en estas áreas, tenemos toda una serie de aplicaciones, por ejemplo, en la física, la electrónica molecular, la fotónica, o en nanomateriales, pues tenemos materiales multifuncionales, materiales compuestos o biomateriales, o en biología, vehículos acarreadores, liberadores de drogas o detectores, o para tener justamente una serie de materiales como detectores de enfermedades. En fin, realmente son muchas las aplicaciones que podemos tener y el impacto que está teniendo la nanotecnología. Pero ¿cómo podemos fabricar nanodispositivos? Podemos mencionar 2 enfoques básicos, donde el primero es lo que llamamos de arriba hacia abajo o top-down, donde lo primero que hacemos es moldear o grabar estos materiales en forma de pequeños componentes para después obtener la fabricación de partes para computadoras y electrónicos. Sin embargo, el que más se ha estado utilizando para la parte de nanotecnología justamente es de abajo hacia arriba, es decir, primero hacer el ensamblaje estructural átomo a átomo o molécula a molécula para después obtener este nanodispositivo para su uso en medicina, ciencia de nuevos materiales, por mencionar algunos. Y aquí es donde entra justamente la nanoquímica. Esta es la aplicación, esta es la aproximación que desarrollamos para nuestros nanodispositivos. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que entender? ¿Qué es un material? Y lo primero que debemos de recordar es que, bueno, la química de los materiales será justamente aquella que parte del diseño, la síntesis, caracterización, procesamiento, comprensión y aplicación de los materiales, particularmente aquellos con propiedades físicas útiles o potencialmente útiles. Esa es de acuerdo a la UPAC, la definición que tenemos de química de los materiales. Y bien, pues tenemos que meternos también a lo que vamos a conocer como
química molecular, donde básicamente los compuestos están unidos por enlaces covalentes, mientras que en la química supramolecular lo que estamos viendo es que ahí son enlaces no covalentes, donde de hecho la química molecular se entiende como la química más allá de las moléculas, donde se da este reconocimiento molecular para poder llevar a cabo una autoorganización, y esto se da mediante fuerzas hidrofóbicas de Van der Waals, y esto justamente me va a permitir obtener toda una serie de materiales que vamos a conocer como materiales supramoleculares, donde van a ser aquellos sistemas que involucran arreglos intermoleculares, agregados, moléculas o iones, autoensamblados por interacciones no covalentes. Eso es lo que es importante que debemos de mencionar, siempre serán interacciones no covalentes. Así es que, bueno, pues si nosotros tenemos nuestras moléculas, donde estos bloques de construcción serán como estas pequeñas figuras que utilizamos en los Legos, donde serán justamente el punto de partida para obtener estos sistemas. Pueden ser orgánicos, inorgánicos o híbridos, y mediante una organización a nivel molecular podemos obtener estos materiales supramoleculares obteniendo monocristales, cristales líquidos o bien películas delgadas obtenidas por distintos métodos. Después de un procesamiento, podemos pensar ya en estos dispositivos tecnológicos donde, dependiendo de la propiedad que estemos nosotros pensando para la aplicación, puede ser la conductividad, propiedades ópticas, magnéticas, serán estas aplicaciones, por ejemplo, en telecomunicaciones como la fibra óptica, o reproductores de Blu-ray, o en pantallas o semáforos que son los LEDs o los OLEDs, fotoceldas orgánicas, lectores de barras, por mencionar algunos. Bien, si nosotros vamos a partir de estos materiales, lo primero que tenemos que saber es cómo se da justamente este proceso en nuestros materiales. Y lo primero que quiero que recordemos es a qué vamos a llamar conductividad electrónica. Y vamos a definirlo como la capacidad que presenta un material para permitir el paso de electrones, que será el flujo de cargas, a través de su estructura. ¿Cómo lo vamos a ver? Tenemos una clasificación general de los materiales en conductores, semiconductores y los aislantes. Los conductores normalmente son los metales, donde vamos a ver que este band gap, este delta de energía es menor a 1 electrón volt, mientras que los semiconductores, donde podemos encontrar algunos de los polímeros supramoleculares o metaloides, se dan más o menos de 1 a 3 electrón volts, mientras que los aislantes son aquellos materiales donde este delta de energía es mayor a los 3 electrón volts, y se encuentran algunas cerámicas o polímeros. Entonces, pues lo que vamos a recordar es que justamente tenemos que definir este band gap, que será la diferencia de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. Así es que, bueno, vamos a ver algunos de estos semiconductores, donde quiero recordar. Si vemos la teoría de bandas, vamos a partir de la banda de valencia a la banda de conducción, o bien, si son los materiales, del orbital ocupacionalmente ocupado más alto y al orbital molecular más desocupado, más de energía más baja. Así es que lo que vamos a ver es que un electrón va a poder migrar a la banda de conducción o al orbital LUMO, y lo que vamos a ver es que justamente a esto le vamos a llamar como band gap o delta de energía, para poder ver la clasificación de los materiales. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo se da este transporte de carga? Si nosotros aplicamos, por ejemplo, un campo eléctrico, lo que vamos a observar es que justamente cuando se da este estímulo externo, un electrón lo que va a hacer es salir de su orbital, donde está él cómodamente puesto por este factor externo, sale este electrón convirtiéndose en un excitón, y lo que vamos a ver es que justamente se produce un hueco. Al haber un hueco, los electrones van a tratar de ocupar ese hueco, por lo que se da este transporte de electrones a lo largo de todo el material, generándose nuevamente un hueco. Así es que nosotros vamos a estar observando que estos materiales semiconductores
por un lado va a haber este flujo de electrones, donde estos electrones al haber un hueco va a tratar de irlo supliendo por otro electrón que está en la misma, en el mismo orbital o en la misma banda, produciéndose también, por ende, un flujo de electrones. Y esto es lo que permite justamente que haya una conductividad en los materiales. Y, pues bueno, dependerá del material si es un conductor o si es semiconductor. Aquí estamos hablando de los semiconductores. ¿Cuáles serían, de alguna manera, lo que conocemos más en cuanto a semiconductores inorgánicos, donde, de alguna manera, estos conducen electricidad y, pues, permite emitir luz? Son parte de los dispositivos que se han hecho, y bueno, actualmente estos pues son obtenidos a escalas microscópicas y, por ejemplo, algunos de estos son hechos de silicio. Esto es muy abundante. Sin embargo, algo que estamos tratando de desarrollar son justamente los semiconductores orgánicos, es decir, polímeros o moléculas orgánicas biconjugadas. De hecho, en el 2000 se dio el Premio Nobel de Química a estos 3 destacados investigadores, justamente por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores. ¿Y cuál es la ventaja? Que justamente estos sistemas biconjugados, les muestro algunos de los compuestos que permiten justamente el que haya este transporte de carga. Como pueden ver, son compuestos donde tenemos enlaces pi. Aquí todos son sistemas pi conjugados, pero aquí tenemos enlaces pi con un enlace sencillo, otro doble. Entonces, todos son sistemas pi conjugados, por ejemplo, el estilbeno, el poliparafenileno, por mencionar algunos. Tenemos también, por ejemplo, el antraceno, tetraceno, fluoreno, el pireno, donde son sistemas pi conjugados. En la parte de los polímeros también tenemos, por ejemplo, el polietiofeno, la polianilina, perdón, y lo que permite es que estos sistemas biconjugados se conviertan como en una supercarretera de electrones, donde puede darse justamente este transporte de carga, este transporte de electrones a lo largo de todo este material, permitiendo así la conducción eléctrica. Así es que lo que vamos a tener de estos sistemas biconjugados, tratar de tener un autoensamble de estos mediante interacciones supramoleculares por enlaces pi-pi. Y lo que vamos a observar, si vemos aquí la distribución de cargas, es que estos sistemas biconjugados, aquí simplemente pongo algunos de los ejemplos, cómo se da de alguna manera el diagrama de energías, donde vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos una distribución cara a cara, borde cara, cara a cara desplazada o polaridad invertida. Pero, pues, se fijan, es muy importante que existan este sistema biconjugado. ¿Cuáles son algunos de los candidatos que más se han ocupado como semiconductores? Se encuentra, por ejemplo, la ftalocianina, los bodipis, que se han estado desarrollando mucho últimamente. Nosotros hemos estado trabajando, por ejemplo, con derivados de benzotiriazol o BTD, donde hemos visto una serie de aplicaciones muy importantes que los hace candidatos particularmente útiles para toda una serie de dispositivos optoelectrónicos. Ahorita les mencionaré algunos. Si vemos cuáles son los semiconductores orgánicos, donde la ventaja que tenemos es que podemos tener un fácil procesamiento, podemos diseñarlo dependiendo de las propiedades que nos interese, hacer el diseño y la síntesis de estos materiales, podemos integrarlos de una manera más o menos fácil en películas, en sustratos flexibles, relativamente son más de costos más bajos, su consumo energético es más bajo y podemos tener justamente la posibilidad de optimizar cualquier propiedad de interés mediante la ingeniería molecular, que es lo que estamos tratando de hacer justamente por el medio de síntesis orgánica. ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto a aplicaciones? Pues tenemos los dispositivos electroluminiscentes orgánicos, los OLEDs, tenemos celdas fotovoltaicas, láseres plásticos, transistores, guías de onda, aplicaciones biomédicas, por mencionar solamente algunas. ¿Qué es lo que estamos tratando de ver? Justamente tenemos una serie de semiconductores orgánicos donde hemos pasado de una pantalla muy grande a pantallas cada vez más delgadas. ¿Y qué es lo que tenemos justamente con la posibilidad de tener estos bloques de construcción, de que exista esta organización molecular, de formar
películas delgadas. Y cuando hablamos de películas delgadas, pues debemos de recordar que será una película de décimas de nanómetro sobre un sustrato sólido milimétrico, y las aplicaciones justamente serán la posibilidad de formar películas organizadas a lo largo de todo el sustrato. Tenemos, por ejemplo, aquí en las fotoceldas, que estas son a base de silicio, son películas muy delgadas sobre estos sustratos. Tenemos ya de alguna manera lo que se ha estado haciendo, estos displays muy delgados, y cada vez podemos ir teniendo películas nanométricas que nos permite tener estos materiales inteligentes. Si tenemos esta posibilidad de formar películas delgadas de estos materiales, nosotros podemos tener toda una serie de técnicas que nos permite obtenerlos, donde tenemos, por ejemplo, la evaporación térmica, absorción de una disolución, o algo que se usa con mucha frecuencia, que es la electrodeposición, o también lo que tenemos es el método de rotación o spin coating. Sin embargo, yo quiero platicarles de una técnica que tenemos en el laboratorio, que es justamente la técnica de Langmuir-Blodgett. Esta técnica nos permite obtener una película monomolecular sobre una interfase agua-aire, donde lo que hacemos es justamente inyectar. Normalmente utilizamos cloroformo como disolvente, se inyecta a lo largo de toda esta subfase acuosa, permitimos que se evapore el disolvente, y una vez que se ha disuelto, obtenemos lo que conocemos como película de Langmuir, que serán justamente estos materiales con una superficie activa o surfactantes, que son moléculas antifílicas, orientadas en una interfase líquido, gas, agua, aire. Una vez que se ha evaporado, nosotros tenemos la posibilidad de comprimir, donde vamos a observar que pasamos de una fase gaseosa bidimensional, no ordenada. Conforme vamos reduciendo el área en la que tienen acceso, estas moléculas se van orientando, se van ordenando a nivel molecular, donde el espesor, como pueden ver, es del tamaño de una molécula de este compuesto. Una vez que nosotros detenemos ya esta película completamente orientada a una presión en particular, lo que nosotros vamos a observar es lo que es la presión superficial, que será definida como la disminución de la tensión superficial del agua menos la tensión superficial del compuesto que se está utilizando en ese momento. Así es que vamos a estar monitoreando constantemente la presión superficial en función del área molecular, y una vez que tenemos esto, vamos a poder definir cuál es la presión superficial para poder realizar el depósito en un sustrato sólido. Una vez que tenemos esto, la presión superficial permanece constante, a lo largo de toda la transferencia en este sustrato sólido. Como pueden ver, aquí se trata de un sustrato que es hidrofílico, y lo vemos porque la parte hidrofílica, que aquí la hemos representado como un circulito, una cabecita, es la que se adhiere en esta primer sustrato que está saliendo de la superficie acuosa. Se forma esta monocapa molecular y se va transfiriendo de manera secuencial a una presión superficial constante, y esto se da por medio de una quimisorción sobre el sustrato sólido. Una vez que tenemos esto, lo que estamos haciendo justamente es la construcción de películas LB o películas de Langmuir-Blodgett, que justamente son capas monomoleculares depositadas secuencialmente sobre un sustrato sólido. Una vez que tenemos esto, pues bueno, algo que tenemos que recordar es qué conocemos como una sustancia o molécula anfifílica. Y lo que tenemos que recordar es que son compuestos que tienen una parte o un grupo hidrofílico, que aquí puede ser un ácido carboxílico, aminas, alcoholes, etcétera, pero que tienen una parte hidrocarbonada, que es un grupo hidrofóbico, que normalmente son cadenas de hidrocarburos, grasas, lípidos, y esto justamente nos permite que la parte hidrofílica es la que va a estar justamente en la subfase acuosa, mientras que la parte hidrofóbica es la que va a permanecer en el aire cuando se forma y se orienta esta molécula. ¿Cómo podemos saber que se ha formado nuestra película? Vamos a hacerlo mediante
la obtención de un isoterma, se conoce así porque es la gráfica de la presión superficial en función del área molecular a una temperatura constante. Esto se le conoce justamente como isoterma, y lo que vamos a ver es que podemos nosotros ver áreas grandes, vamos a pasar de áreas grandes a áreas más pequeñas. En áreas grandes tenemos un comportamiento como si fuera un gas bidimensional. Conforme vamos reduciendo el área, empieza a orientarse, tenemos un líquido expandido, después tenemos un líquido condensado y finalmente tenemos una fase sólida donde tenemos una molécula, todas las moléculas perfectamente bien orientadas. Si seguimos comprimiendo, lo que va a suceder es el colapso. Se reduce tanto el área que se rompe esta estructura en la fase sólida, lo que pues tratamos de evitar. Así es que siempre tratamos de trabajar en esta fase sólida. Una vez que tenemos nuestra isoterma, podemos definir cuál sería la presión en la cual podemos trabajar y podemos definir también lo que conocemos como el área molecular del compuesto que estamos trabajando. Uno de los equipos que se utiliza, una de las técnicas que se utilizan para poder saber si tenemos o no una película de LACMIR formada es el BAM o microscopía de ángulo de Brewster, donde lo que tratamos de ver justamente es revisar, visualizar la película in situ cuando se está formando justamente en el ángulo de Brewster para poder saber cómo se está formando esta monocapa, qué tan homogénea es y cuáles son los posibles defectos morfológicos antes de realizar el sustrato, de hacer el depósito en diferentes sustratos. Una vez que sabemos cuáles son las posibilidades de hacer este depósito en diferentes sustratos, podemos nosotros también tener distintos tipos de depósitos donde, por ejemplo, tenemos los depósitos centrosimétricos, como pueden ver, por ejemplo, aquí lo que conocemos como películas tipo Y, el sustrato es hidrofóbico porque la parte hidrofóbica de la molécula anfifílica es la que está quimisorbida sobre el sustrato y el depósito va a ocurrir cada vez que entra y sale el sustrato en nuestra cuba con agua. Mientras que los sustratos, los depósitos tipo X o tipo Z, en los tipo X es lo que nosotros conocemos como sus depósitos no centrosimétricos porque el sustrato siempre va a ser hidrofóbico y el depósito va a ocurrir solo cuando el sustrato entra en la superficie acuosa, por lo que si se fijan aquí, siempre va a ocurrir, aquí va a estar la parte que vamos a obtener, siempre va a ser cola, cabeza, mientras que en el tipo Z es a la inversa, el sustrato es hidrofílico, por lo que tanto en el depósito tipo X y tipo Z tenemos depósitos no centrosimétricos, por lo que el momento dipolar no se anula. Esto es útil para pensar, por ejemplo, en aplicaciones de óptica no lineal, sobre todo de segundo orden, y la parte de tipo Y son moléculas centrosimétricas. Dependiendo de la aplicación, será la elección del sustrato y será también el tipo de depósito que nos interesa. Si vemos las películas que estamos tratando de caracterizar, tenemos toda una serie de propiedades que nos interesa tener, cómo será el espesor, revisar por espectroscopía ultravioleta visible, infrarroja o Raman, saber cómo se da justamente estas películas, cómo se van obteniendo y cómo se dan estos acomodos de estos grupos funcionales. Y a lo que nos interesa sobre todo es ver las propiedades de superficie, por ejemplo, el ángulo de contacto y tensión superficial, o ver toda una serie de microscopías. Por ejemplo, si queremos evaluar la calidad de las películas como la morfología y la uniformidad, normalmente utilizamos la microscopía de fuerza atómica o AFM, donde vamos a ver no solamente los defectos o la morfología que se tiene, sino también la rugosidad o incluso el espesor de estas películas. Si vemos justamente la microscopía electrónica de barrido o SEM, vamos a ver estos defectos que pueden darse a nivel molecular y ver qué tan homogénea ver justamente cómo se da este acomodo cuando se forman estas películas, o bien microscopía efecto túnel. Si queremos evaluar las propiedades de estas películas mediante la energía de superficie, lo que hacemos es
la determinación del ángulo de contacto, donde vamos a estar viendo qué tan hidrofóbica o qué tan hidrofílica se tiene la película una vez que se tiene el compuesto depositado sobre un sustrato sólido, y esto pues bueno nos da una idea de cómo se ha acomodado, cuáles son estas características que tiene ya esta película para pensar en las aplicaciones que nos interesan, o bien la conductividad eléctrica, que normalmente se hace por el método de Kelvin o método de 4 puntas, que normalmente se coloca sobre un compuesto, un semiconductor, para poder revisar justamente esta conductividad eléctrica. Si pensamos ahora en la parte de estos dispositivos, nuestra última etapa, la parte de dispositivos tecnológicos, pues veremos cuáles podrían ser las aplicaciones tecnológicas. Tenemos los OLEDs o los diodos electroluminiscentes orgánicos, que están. Hace unos años pensaríamos que esto era algo de ciencia ficción. Actualmente están muy, muy a la mano. Ha habido muchísimos avances tecnológicos y cada vez tenemos pantallas más delgadas a base de estos materiales orgánicos, donde, como les comentaba, justamente la posibilidad de diseñar, de sintetizar nuevos compuestos con las propiedades que nos interesan. Si queremos que emita en algún color, podemos hacerlo mediante el grupo funcional que sea necesario para tener este tipo de propiedades. Pueden ser también sensores químicos, donde justamente se va a dar un reconocimiento molecular a escala nanométrica, o bien las celdas solares orgánicas, que están justamente tratando de desplazar estas celdas a las celdas inorgánicas, porque bueno, ahorita se ven muy prometedoras las celdas orgánicas, porque en un futuro vamos a tener un gran problema a nivel de contaminación por las celdas a base de silicio. Así es que bueno, es una área en la que estamos trabajando y estamos tratando de diseñar. Sin embargo, bueno, pues todavía los rendimientos que se tienen de las celdas solares orgánicas son todavía muy bajos, pero bueno, eso es lo que nos permite estar emocionados y seguir haciendo todavía toda una serie de caracterizaciones y diseños en el laboratorio para obtener compuestos que permitan tener toda una serie de propiedades un poquito más grandes. ¿Qué pasa con los dispositivos tecnológicos? ¿Cómo los conformamos? Nosotros tenemos un sustrato con un ánodo que normalmente es un óxido de indio estaño, donde vamos a colocar la capa orgánica. Esa capa orgánica es donde se dará justamente este flujo de electrones y este flujo de huecos, donde se da justamente esta conductividad eléctrica para finalmente poner este cátodo, cerrar el circuito y podemos tener, se fijan las celdas, las fotoceldas orgánicas, es el efecto inverso del OLED. Pero se fijan, la construcción es exactamente la misma y donde estamos tratando de incidir es justamente en esta capa orgánica. ¿Cómo es que puede hacerse más estable? ¿Cómo podemos aumentar el rendimiento de esta eficiencia para tener toda una serie de dispositivos que poco a poco puedan tener un poquito más de aplicaciones tecnológicas? Y bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en esta capa orgánica que les mencionaba, que es lo que nosotros tenemos con nuestro compuesto, lo que vamos a observar justamente es que este sustrato, lo tenemos aquí en gris, el ánodo transparente es este óxido de indio estaño, que es donde está justamente, aquí lo hemos puesto, si va en color amarillo acá, mientras que la capa orgánica está en verde. Aquí los colores los hemos cambiado, una disculpa, y tenemos el cátodo metálico. ¿Qué es lo que vamos a estar observando? Nosotros lo que tenemos aquí justamente es cómo se da proceso como un par de electrones. Estos son excitados para formar este hueco o este agujero dentro de la capa emisora para que se pueda realizar esta movilidad dentro de la capa orgánica. Recuerden que así habíamos definido la conductividad eléctrica, y lo que estamos tratando de hacer justamente cuando tenemos un par de electrones con un agujero se combinan, y lo que vamos a ver es que, por ejemplo, un fotón es emitido y esto pues produce luz. Entonces son estos efectos que estamos tratando de optimizar. Actualmente tenemos OLEDs
que ya tienen aplicaciones muy, muy importantes. Tenemos estas pantallas que cada vez están más a la mano para poder tener siempre estos materiales de una manera más a la mano y bueno, con mayores propiedades que los compuestos inorgánicos. Les menciono toda una serie de aplicaciones que se tienen justamente de estas celdas solares, donde, pues bueno, cada vez más los compuestos orgánicos van ganando terreno para poder ir desplazando a las inorgánicas. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, aquí algunos nanodispositivos electrónicos, donde podemos tener, por ejemplo, aquí estos son fulerenos, hemos llamado como un carro de fulerenos, aquí es un sistema pi conjugado, donde podemos tener este carrito donde los fulerenos son las llantas y darse esto a un reconocimiento molecular y permitir el avance de estos compuestos derivados de fulerenos. Entonces, realmente, pues, tenemos la posibilidad de tener una serie de aplicaciones interdisciplinares donde los químicos tenemos cada vez más interacción con los físicos, con los biólogos, con las personas que se dedican a ingeniería de materiales, para poder estar desarrollando por un lado los materiales y por otro lado ya la aplicación para poder tener en un conjunto un desarrollo tecnológico. Y bueno, pues les presento a mi grupo, parte de mis alumnos de doctorado, de maestría y de licenciatura, algunos de los colegas que están en mi grupo. Y pues bueno, pues estamos en el laboratorio de nanopelículas. Les dejo mi correo electrónico, pilar@nucleares.unam.mx. Y bueno, pues una cordial invitación a que visiten tanto nuestra página web como nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube, así como, pues bueno, una invitación a que si nos visitan, me mandan un correo y será un gusto y un honor poderlos recibir en el instituto. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. ¿Podrías dejar de compartir pantalla? Muchas gracias. Qué bonita entrada del edificio, se ve muy moderna. Muchas gracias. No, será un gusto si nos visitan. Una invitación para todos, por favor. Siéntanse bienvenidos cuando ustedes así lo puedan realizar. Gracias a nuestra amable audiencia. Le recordamos que está abierto el chat de Zoom para sus preguntas, al igual que las recibiremos a través del Facebook, que por cierto nos hicieron llegar un par de ellas. Una de ellas la acabas de contestar justo al final. Querían que ellas algunos ejemplos que se utilizan, donde se utilizan estas películas en dispositivos tecnológicos, pero creo que ha sido muy claro tu ejemplificación. Muchas gracias. Preguntan si los depósitos de objetos con esta tecnología se podrían reciclar. ¿Con las películas LB? Exacto. Sí, bueno, aquí, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que requieres realmente muy poco material. Trabajamos con miligramos de compuesto. Entonces, realmente lo que ocupas es muy poquito, así es que tratar una vez que está depositado el compuesto sobre la película, sobre el sustrato sólido, se queda ahí, o sea, ya no lo puedo quitar. Ya una vez lo formo, pero es muy estable y lo puedo utilizar durante mucho tiempo, pero no puedo retirar el compuesto una vez que se ha depositado en el sustrato sólido. Pero bueno, Me imagino como una masa filo cuando estás haciendo... Exacto, si ya la depositas y ya queda así, porque estamos hablando de décimas de nanómetro, que es una capa monomolecular. Entonces realmente sí, de hecho por eso para poderlas ver necesitamos técnicas muy sofisticadas como AFM o SEM para poder darnos cuenta de cómo se encuentra, cómo se da este ordenamiento sobre la película una vez que se ha hecho el depósito. Pero también habrá, yo me imagino la gente que lleva sus pantallas a reparación, y esto a lo mejor tiene que ver o no con el tema, pero ¿qué hacen con ellas? Y ya generalmente les dicen, deséchelas y compren una nueva. Y aquí es donde viene, creo, la preocupación de la persona que amablemente nos hizo llegar a esta pregunta: ¿qué se va a hacer con esos dispositivos que no son altamente contaminantes? Sí, justamente lo que queremos hacer es no tener ya
por un lado, el tener justamente hablar ya de la nanoquímica, de la nanotecnología, es que cada vez requieres películas más delgadas. De hecho, entre más delgadas será más pequeño la diferencia de potencial que tienes que aplicar, y esto hace que tú tengas películas muy delgaditas, a diferencia de las inorgánicas, que es lo que tienen que ser un poquito más gruesas, y la preocupación justamente de las fotoceldas inorgánicas a base de silicio es justamente qué va a pasar después, porque no puedo desechar estas placas de silicio, tardan muchísimos años, entonces por eso lo que nosotros estamos tratando de hacer son películas a base de compuestos orgánicos que las puedo después, las puedo limpiar, las puedo realmente reciclar en el sentido de que puedo limpiar el sustrato lo puedo volver a utilizar y puedo yo recuperar incluso el compuesto y volverlo a utilizar. Pero estos son de los compuestos orgánicos. De los inorgánicos, sí, parte de la preocupación es qué va a pasar con todas las fotoceldas inorgánicas a base de silicio. La contaminación va a aumentar en unos 50 años, tal vez menos, porque no vamos a saber qué hacer con ellos. Entonces, por eso es que nosotros estamos tratando de hacer justamente estos materiales prometidos en el sentido de que van a ser materiales más fácilmente procesables y sobre todo más fácilmente desechables. Eso es lo que estamos tratando de realizar. Gracias, Pilar. Nos preguntan si la pandemia provocó la búsqueda de nuevas películas. Pues tenemos ya varios años trabajando con esta técnica y no solamente esa, tenemos varias. La pandemia lo que nos enseñó justamente es a poder trabajar de una manera más eficiente, porque sí tenemos que optimizar mucho el trabajo en el laboratorio y pues era primero hacer el diseño, el proceso y ya cuando entramos al laboratorio era realmente un trabajo ya muy puntual y esto nos permitía avanzar más rápidamente, pero pues más bien por la pandemia estuvimos un tiempo con el laboratorio cerrado porque no era posible acceder a los laboratorios mientras no tuviéramos la vacuna, que eso nos permitió de alguna manera agilizar ya el trabajo en el laboratorio. Gracias. ¿Hay algún tipo de película que tenga vida propia? Bueno, vida propia, solamente que tuviéramos, o sea, podemos trabajar con microorganismos. De hecho, hemos tratado de ver, lo que sí es que para poderlo tener por esta técnica, deben de ser compuestos que no sean solubles en agua. Y si trabajo con microorganismos, pues requieren una temperatura en particular, un pH en particular, se puede hacer y se puede usar. Más bien lo que nosotros estamos tratando de hacer es películas que tengan este reconocimiento molecular. Poder tener estos que pudieran ser sensores químicos, que hubiera este reconocimiento, por ejemplo, de células cancerígenas, por ejemplo, y que pudieran ahí ponerse y ya no dejar que siga creciendo, por ejemplo, este tumor, ¿no? Entonces, o acarreadores de fármacos, pero que tuviera vida propia, sí, no es mi área, yo sé química realmente. Gracias, Pilar. Yo supongo que quien hizo esta pregunta tiene que ver algo con la biología, está pensando en la teoría celular, ¿no? Sí, sí. Y sería interesante como en algún momento la misma película se va integrando, o si hubiese alguna ruptura entre ellas, no sé, los mismos elementos se van compactando de nueva cuenta, no sé, algo por ahí yo creo que va la pregunta. En cuanto a autoensamble, esa es la idea, justamente que haya reconocimiento a nivel molecular y que se dé este autoensamblaje. Esto sí es posible hacerlo, pero así como vida propia, de que solito se reproduzca, no. Sí, no. No es córranle, muchachos, y intégrense a la película, ¿no? Exacto. Muy bien. No nos han llegado más preguntas por Facebook, por Zoom no hemos tenido el día de hoy. Okay. Lo que sí quisiera pedirte permiso para leer un mensaje íntegro que llegó vía WhatsApp.
es de la Coordinación de la Investigación Científica. Sí. Dice que a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico agradece la valiosa participación de la doctora María del Pilar Carreón Castro del Instituto de Ciencias Nucleares en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Ay, qué amables, muchas gracias. Nos están viendo y acompañando esta mañana en Seúl también. Qué amables, muchas gracias. Me siento Pues, muy bien. gracias a ti por esta introducción. Lo hiciste lo más sencillo para que nuestro público pudiera entenderlo lo mejor posible. Espero que sí. Y ojalá que tengan la oportunidad de ver, estar con nosotros el día de hoy y tengan la oportunidad de ver el documento que se va a reproducir a través de YouTube a partir de la próxima semana. Les sirva de motivación para adentrarse en la temática y contactarles a ustedes allá del instituto. Es demasiado complicado lo que se hace, lo que ustedes hacen para ponerlo en palabras tan sencillas, ¿no? Y a veces uno no se imagina cómo trabajar con moléculas tan pequeñas para hacer cosas tan grandes y tan maravillosas. Oh, qué amable, muchas gracias. Pues de nuestra parte no nos queda más que agradecerte de nueva cuenta, María Pilar, y ha sido un honor tenerte con nosotros el día de hoy. No, pues muchas gracias. La honrada soy yo. Realmente me siento muy, muy agradecida por esta amable invitación, poder llegar a tantas personas a través del Colegio de Sinaloa y bueno, con el apoyo de la Secretaría de Intercambio Académico de la Coordinación de la Investigación Científica, pues realmente es muy, muy agradable para mí haber podido estar con ustedes esta mañana y pues bueno, estamos abiertos a que si quieren realizar una estancia de investigación con nosotros, pasar un mes, 2 meses con nosotros, hay toda una serie de actividades que se pueden realizar, un verano científico, o pues después si quieren hacer una visita guiada y que conozcan el instituto también, bienvenidos, será un gusto y un privilegio poderlos recibir. Así es que la invitación queda ahí, ojalá y podamos recibirlos ya de manera presencial en un futuro cercano. Por nosotros a ti, acá en el estado. Ah, gracias. Gracias. Lo buscaremos. Nos organizamos. Perfecto. No nos resta más que despedir a esta amable audiencia, agradecerte nuevamente y hasta otra vez. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias.